Buenas tardes, doctora. Somos el grupo 3. Vamos a exponer el tema trauma maxilofacial. Mis compañeros son Alison Fubucano, Dalcy Villarreal, Nelson Quispe, Jennifer Prado. Mi compañera Alison va a comenzar. Introducción. El trauma maxilofacial corresponde a las lesiones que afectan al macizo facial, determinado por tres áreas bien definidas, que son el tercio superior, medio e inferior del rostro, los cuales incluyen la afectación del tejido óseo blando y las estructuras alveolo-dentarias. Etiología. Estas mayormente se pueden dar por el concepto de accidentes de tránsito, laborales, agresiones, entre otras. Estas representan un reto desde la complejidad del esqueleto facial, por lo que el manejo de sus lesiones requieren de un buen diagnóstico oportuno y de un manejo de urgencia adecuado para así tener un punto de vista funcional y estructural. La clasificación de estos segmentos craniofaciales vendrían a ser tercio superior, medio inferior, como había mencionado. En este caso vamos a hablar tercio superior, lo cual se considera la zona comprendida desde la inserción del cabello hasta el punto de tricción, hasta los arcos de los supraorbitarios. Tercio medio del rostro. Esta comprende principalmente los maxilares superiores, huesos propios nasales y los huesos maxilares y temporales. Tercio medio del rostro. El maxilar superior contribuye a la formación de estructuras como las órbitas, las fosas nasales y la cavidad oral, el reborde alveolar y paladar. Estas fracturas unilaterales del tercio medio facial se pueden dividir en tres complejos. Entre ellos tenemos el complejo nasomaxilar, el complejo maxilomalario y el complejo temporomalar. Complejo nasomaxilar. Este comprende los huesos propios nasales y la apófisis ascendente del maxilar superior, produciendo así las fracturas a nivel de los huesos nasales y propios. Tenemos la pirámide nasal y en la apófisis ascendente del maxilar superior. Aquí podemos ver en la imagen, está delimitado de color azul. Continuamos con el complejo maxilomalar. El complejo maxilomalar comprende lo que es el maxilar superior, excepto las apófisis ascendente y la porción orbitaria del malar. Como podemos apreciar en la imagen, está de color rojo. Continuamos con el complejo temporomalar. Comprende la apófisis cigomática del malar y del temporal, produciendo fracturas a nivel anterior, posterior o temporal y media del hueso malar. En la imagen podemos apreciar de color amarillo la región que estoy explicando. Continuamos. Clasificación de las fracturas. Estas se suelen subdividir en tres: la fractura Lefford 1 o de Gehring o transversal del maxilar superior. La línea de fractura se localiza sobre los ápices dentarios y se extiende hasta la apófisis pterigoides. Tenemos la fractura de Lefford 2 o piramidal, es la línea de fractura que discurre por la raíz del hueso lateral borde hasta la apófisis pterigoides. Tenemos la fractura Lefford 3 o disyunción craneofacial, la raíz nasal o hueso lacrimal. Este se da en la apófisis frontal del hueso malar, la pared lateral y posterior del maxilar hasta la apófisis pterigoides. Fracturas del tercio medio. Otras fracturas del tercio medio tendríamos las fracturas nasales, fracturas orbitarias, fracturas de complejo naso-orbitario etmoidal, fracturas del hueso
cigomático y fractura panfacial. Entre las fracturas mandilares de la mandíbula en el tercio inferior, tenemos la mandíbula que ocupa el segundo lugar en frecuencia entre los huesos faciales lesionados y se presenta 10 a 25% de todas las fracturas faciales. Las fracturas mandibulares se pueden clasificar según la región anatómica afectada. Y tenemos la fractura de la sínfisis mandibular. Esta fractura se produce en la región de los incisivos centrales, recorriendo el proceso alveolar hasta el borde inferior de la mandíbula en dirección vertical. La fractura parasinfisiaria ocurre en el foramen mentoniano y el incisivo lateral mandibular y se extiende desde el proceso alveolar hasta el borde inferior mandibular. La fractura del cuerpo mandibular es una fractura que se da en la región comprendida entre el foramen mentoniano a la región distal del segundo molar. La fractura del ángulo mandibular. Esta fractura se da en la región distal al segundo molar mandibular hasta la proyección distal del plano oclusal hacia la rama mandibular. Y ahora va a seguir mi compañera. Voy a continuar con la exposición fractura de la rama mandibular. Fractura que se extiende horizontalmente a través del borde anterior y posterior de la rama o recorre verticalmente desde la escotadura sigmoidea hasta el borde inferior de la mandíbula. Ahí observamos la fractura claramente en la mandíbula. Fractura del cóndilo mandibular, fractura sobre la escotadura sigmoidea hacia el borde posterior de la rama mandibular. Estas fracturas se pueden clasificar además en intra y extracápsula. Ahí observamos el cóndilo. Esta fractura, dice, frecuentemente asientan las fracturas mandibulares debido a una relativa debilidad estructural a pesar de estar protegido en el interior de la fosa sigmoidea. Fractura del proceso coronoide. Generalmente se encuentra asociada a otras fracturas mandibulares. No produce alteraciones funcionales. Su hallazgo es generalmente imagenológico. En conclusión, el trauma en el territorio maxilofacial es una compleja patología donde su prevalencia ha ido en aumento debido al incremento de sus factores etiológicos. El manejo inicial del trauma en estos casos es fundamental y debe ser multidisciplinario, donde cada especialidad tiene un rol fundamental para poder efectuar diagnóstico clínico y manejar las lesiones faciales que amenazan la vida y priorizar en la forma adecuada el manejo definitivo en estos pacientes. Esto es manejado clínicamente, ¿no? Eso sería todo, doctora. Gracias